Hola, hola chicos de Tips Educativos MX, ¿listos para un nuevo video? Muy bien, en esta ocasión te presentamos un tema muy importante en la historia de México, los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Acompáñanos a ver un nuevo capítulo más de Tips Educativos MX. ¡Comenzamos! Hoy en día, México cuenta con el respeto y la amistad de numerosos países, pero esto no fue así en los inicios de su vida independiente. Nuestro país tuvo que hacer grandes esfuerzos para que otras naciones del mundo reconocieran su existencia como país soberano y respetaran sus derechos. Tras la consumación de la independencia, España adoptó una actitud de rechazo hacia México. En el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, existía un grupo de españoles que se negaban a reconocer nuestra independencia. Ante esta situación, la Marina de Guerra Nacional, al mando del capitán de fragata Pedro Sáinz de Baranda, consiguió que los españoles capitularan. Esto quiere decir que hicieron un convenio en el que aceptaban la rendición de su ejército. Esto ocurrió en noviembre de 1825. Con este hecho se consolidó la independencia de México. Después de esta capitulación, todavía en 1829, una expedición española desembarcó en las costas de Tamaulipas, pero fue derrotada por el Ejército Nacional. Después de este fracaso, el gobierno español quedó convencido de que no podría reconquistar a México y en 1836 reconoció, por fin, su independencia. Debido a compromisos políticos con España, el gobierno de Francia tampoco reconoció oficialmente la independencia de México. Sin embargo, mantuvo relaciones comerciales con nuestro país, pues le interesaba comprar nuestros productos y, sobre todo, vender sus mercancías. Empresarios y comerciantes franceses se instalaron en distintas ciudades, como Puebla, Veracruz, Guadalajara y México. Igual que a muchos otros extranjeros, el gobierno les brindó facilidades para abrir sus negocios. En el aspecto económico, su presencia fue positiva, pero en el terreno diplomático dio lugar a graves problemas, como fue el caso de la llamada Guerra de los Pasteles, ocurrida entre 1838 y 1839. En la primera mitad del siglo XIX, Francia estaba más interesada en comerciar con México. Algunos comerciantes y diplomáticos franceses comenzaron a ser atraídos por los asuntos políticos. Apoyaban la idea de que en México volvería a establecerse un gobierno monárquico, como en tiempos de Iturbide, al cual ayudarían con tropas y dinero. A cambio, esperaban recibir ventajas especiales para hacer negocios. Después de la independencia, Inglaterra se volvió uno de los principales prestamistas de México. Eso permitió funcionar al gobierno de Guadalupe Victoria, pero provocó un endeudamiento que se prolongaría durante las siguientes décadas, debido a que los diferentes gobiernos no tenían recursos suficientes para pagar. En 1825, Inglaterra reconoció la independencia de México y se firmó un tratado comercial. Así, llegarían a México inversionistas ingleses interesados en las minas, que se encontraban abandonadas e inundadas desde la Guerra de Independencia. Estas acciones ayudarían mucho a la economía del país. Estados Unidos fue uno de los principales países que reconocieron la independencia de México. Esto era muy importante para nuestro país, pues se trataba de una república vecina que había luchado contra Inglaterra para obtener su independencia y, además, tenía una economía bastante próspera. Al igual que otras naciones como Francia, Holanda e Inglaterra, Estados Unidos estaba muy interesado en el comercio con México, pero algunos estadounidenses ambicionaban adquirir una porción del territorio nacional y tenían la mirada puesta en la provincia de Texas.
Desde que Estados Unidos se independizó de Inglaterra en 1776, la población creció considerablemente. Hacia principios del siglo XIX se había duplicado y continuaba en aumento, por lo que había miles de personas dispuestas a colonizar nuevos territorios. Después de apropiarse de las tierras que ocupaban los pueblos indígenas, el gobierno estadounidense compró el territorio de Luisiana a los franceses y arrebató la Florida a los españoles. De este modo, sus fronteras se extendieron hasta los límites de Texas. Texas contaba con unos cuantos habitantes, por lo que el gobierno mexicano permitió que se establecieran allí algunos colonos provenientes de Estados Unidos con la condición de que respetaran las leyes del país y fueran católicos. No tardó en llegar un gran número de inmigrantes, lo cual originó que hacia 1834 vivieran en Texas 30,000 extranjeros y solo un poco más de 3,000 mexicanos. Las diferencias entre ambos grupos estaban muy marcadas. Los colonos extranjeros tenían costumbres propias, no hablaban español, no eran católicos y tenían esclavos, lo cual iba en contra de las leyes de nuestro país. En diversas ocasiones, Estados Unidos le propuso a México comprar Texas, pero el gobierno rechazó esa propuesta porque consideraban que vender una parte del territorio nacional era una traición a la patria. Así termina un capítulo más. Interesante, ¿verdad? Ahora ya conoces lo que pasó con nuestro país y lo difícil que fue que los demás países lo reconocieran como un país libre e independiente. No olvides que como mexicanos es importante conocer los acontecimientos de nuestro país. No olvides suscribirte a Tips Educativos MX y seguirnos en Facebook como @Tips Educativos MX. Nos vemos en el siguiente episodio que ya estamos preparando para ti. ¡Hasta pronto!